Mi nombre es Nicolás Abungian, soy director de Política Institucional del Consejo Nacional Armenio y en esta ocasión quería darles la bienvenida y agradecerles a todos por estar presentes, por acompañarnos en lo que es esta nueva edición de la entrega de premios Gerand Dink al periodismo argentino. Como ya muchos de ustedes saben, estos premios el CNA los entrega desde el año 2001 y a partir del año 2007 llevan el nombre de Gerand Dink, a quien homenajeamos siempre a través de esta distinción. Yo les voy a leer ahora quiénes fueron los homenajeados de años anteriores de esta distinción, que para nosotros es sumamente importante y es uno de los momentos del año que el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica más espera, en el sentido que es la oportunidad de devolverle algo y de hacerlo de manera pública a aquellos que nos acompañan día a día y en un rol tan importante y tan fundamental como son los medios de comunicación. Desde el año 2001, como les decía, han sido distinguidos José Liayev, Enrique Vázquez, Alfredo Leuco, Liliana López Foresi, Víctor Hugo Morales, Osvaldo Bayer, Román Lechman, Marcelo Cantelmi, Fabián Bosover, José María Pasquini Durán, Eduardo Liberti, Andrés Repeto, Claudio Fantini, Cristian Cirubián, que está presente acá, Fernando Bravo, Pedro Brigger, Ariel Crespo, Mariano Sarabia, Olga Cosentino, Juan Bedoyán, Martín Granowski, María O'Donnell, Telma Luzani, Juan Sasturain, Ricardo Roa y Jorge Elías, que también nos acompaña esta noche. Voy a contarles también entre quiénes estamos, quiénes son los que nos acompañan, para que también Reinaldo sepa quiénes son los que vinieron a acompañarlo en esta distinción. Está presente la Asociación Civil Armenia de Beneficencia HOM, su presidenta regional y representantes de sus filiales. La Asociación Civil Armenia de Beneficencia HOM, Comisión Mundial, está presente la doctora Graciela Kevorkian, de Jomenetmen. También hay un representante de la Comisión Mundial, que es Carlos Seferian. Está también el presidente de la Asociación Cultural Armenia de nuestra casa, de este lugar que nos cobija a todas las instituciones, a muchas de las instituciones que estamos hoy presentes. Está el presidente de la Asociación Cultural Armenia, que es Bartolomé Kechian. Está también presente la Asociación Cultural Armenia Hamaskaín. Están también directivos de instituciones educativas armenias, como del Colegio Armenio Jerimian. Está también con nosotros el director del diario Armenia, Jorge Kazanjian, a quien Reinaldo Sietecase también debe recordar, porque el año pasado estuvo presente con nosotros por las 8 décadas del diario Armenia. Está también el señor Jorge Murekian, del Fondo Nacional Armenia. Está también el presidente de la filial de Buenos Aires de Jomenetmen, Daniel Sabactanian. Están también representantes de la Unión Compatriótica Armenia de Aintab y de la Unión Compatriótica Armenia de Marash. Están presentes representantes de la Unión General Armenia de Beneficencia, de la Unión Residentes Armenios de Jayen, de la Unión Juventud Armenia de la FRA, Badanegan Miutiun, y también hemos recibido la adhesión del señor embajador de la República de Armenia en la Argentina, Bajan Melikian. También está presente con nosotros, y voy a nombrar una serie de, para lo que consideramos casi amigos de la casa, porque nos acompañan asiduamente, del programa de Educación y Memoria, el señor Claudio Altamirano, el diputado nacional Ricardo Alfonsín, el diputado nacional Miguel Base, está la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Virginia González Gas, está también Jonathan Tea de Seamos Libres, está el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos, bajo auspicio de la UNESCO, encabezado por Baltasar Garzón, quien también nos acompañó el año pasado. Está Ana Boyatsian, en representación de la diputada nacional Graciela Boyatsian. Vamos a decir que está también presente el Centro Cultural Tadrón, está también presente la agrupación Scout Ararat de Jomenetmen y su jefa Jessica Yersian. Y también vamos a leer algunas adhesiones que nos llegaron y que realmente me parece que dan cuenta de por qué nosotros decimos que este es un premio al periodismo argentino, pero que es un premio fundamentalmente emparentado con los derechos humanos. Nos ha llegado la adhesión de Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Dice Tati Almeida: mis queridos amigos y amigas, lamentablemente el 26 por la mañana parto a Posadas por charlas de derechos humanos. No estaré presente físicamente para compartir tan merecido premio a Reinaldo Sietecase, pero mi corazón estará junto a ustedes y especialmente junto a Reinaldo. Reciban mi cariño de siempre. También nos ha llegado una adhesión de las abuelas de Plaza de Mayo, quienes dicen: agradezco
enormemente la invitación a la entrega de la distinción Gerand Dink al querido Reinaldo Siete Case, un gran periodista que nos ayuda permanentemente en nuestra lucha por la restitución de nuestros nietos. Lamentablemente, por razones de agenda, no podré estar presente en tan merecida entrega, pero no quiero pasar la oportunidad de enviarle a nuestro querido Reinaldo las felicitaciones en forma de abrazo de todas las abuelas. Saludos fraternos, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. También nos ha llegado una carta de adhesión de Analía Argento, del diario El Cronista, quien dice: celebro el premio a Reinaldo y el recuerdo a un colega asesinado. La defensa de los derechos humanos nos debe encontrar a todos unidos, sin importar nuestros orígenes ni creencias de ningún tipo. Y celebro doblemente que sea Siete Case, un estimado y excelente colega, quien es premiado este año. Saludo atentamente a todos ustedes, Analía Argento. Hemos recibido también la adhesión de Pedro Muratián, interventor del INADI, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la Fundación Luisa Irabedián, de Memoria y Justicia de Almagro, Pablo Ferreira, legislador de la Ciudad de Buenos Aires, del diputado nacional por Santa Fe, Juan Carlos Zabalza, y hablando de Santa Fe, también justamente una provincia que no es ajena a la vida de Reinaldo Siete Case, la colectividad armenia de Rosario ha mandado su adhesión, también la Cátedra Armenia de la Universidad Nacional de Rosario. También se ha sumado la colectividad armenia de Córdoba, la comunidad armenia de Berisso, y también hemos recibido varias adhesiones de periodistas distinguidos, entre las que destacamos la de Fabián Bosover, quien nos dice: mi adhesión al acto y saludo al nuevo integrante de esta directa cofradía, merecido premio para un periodista de buena madera y reconocida trayectoria. Vamos ahora a invitar a dirigir unas palabras a Ariel Coaglia, que es también miembro del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Bueno, buenas noches. Estamos acá hoy reunidos con motivos de hacer entrega de la distinción Gerand Dink al periodismo argentino, al poeta, escritor y periodista Reinaldo Siete Case. Esta distinción es para aquellos periodistas que consideramos, desde el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, que en su trayectoria han sido defensores de los derechos humanos y la libertad de expresión. Por ello, y con motivo de haberse celebrado el pasado día 7 de junio, el Día del Periodista, es que decidimos homenajearlos. El Consejo Nacional Armenio de Sudamérica es una organización que se dedica a crear estrategias tendientes a difundir la causa armenia y luchar contra el negacionismo por memoria, verdad, justicia y reparación. Lucha que se libra en diversos ámbitos de nuestra sociedad, principalmente en lo político e institucional, en lo educativo y en la opinión pública. Entendiendo que este último ámbito es imposible de dejar de lado el rol de los medios masivos de comunicación, los que son fundamentales a la hora de influir en la formación de la opinión pública. Por ello, el papel que juegan periodistas como Reinaldo en la difusión de nuestro mensaje es de una importancia que a veces, me atrevo a decir, no es dimensionada. Un periodista que no solo afirma que no le da lo mismo que los derechos humanos se respeten o no se respeten, sino que evidencia ese compromiso día a día en su incansable trabajo. Ahora bien, esta distinción lleva el nombre de Gerand Dink, porque estamos convencidos de que ciertos valores que enaltecía este periodista son fundamentales para la construcción de mejores sociedades en cualquier latitud de nuestro planeta. En primer lugar, era una persona que creía en la convivencia pacífica entre naciones, sustentada sobre el principio de la democracia y el diálogo para la solución de los conflictos. En segundo lugar, fue un férreo defensor de los derechos humanos y la libertad de expresión en Turquía, siendo una voz denunciante de la opresión del Estado turco contra las minorías en aquel país. Acá es necesario hacer un paréntesis y explicar que la falta de libertades y el respeto a los derechos humanos en Turquía no es casual ni intempestivo, sino que es parte fundamental de la lógica de dominación imperante en esa república desde su fundación. Una república fundada por Mustafa Kemal, uno de los continuadores del genocidio armenio, sobre la base de este crimen, el cual se cobró la vida de más de 1,5 millones de armenios y de otros tantos asirios y griegos. Como decíamos hoy, nos encontramos con un Estado
turco heredero de esa violencia, la cual traduce en políticas de represión y avasallamiento de todo elemento cuestionador de la historia y de la política oficial. No hay que indagar mucho para encontrarse con el artículo 301 del Código Penal turco, en el que se sanciona con pena de prisión el agravio público a la identidad nacional turca, dejando abierto a interpretación cuál es el agravio a la identidad de dicha nación. O los eventos de represión violenta de manifestaciones que auguraban por un cambio en la emblemática plaza de Taksim. Es en el contexto de esta Turquía donde Hrant Dink recibía como respuesta de su lucha por memoria, verdad y justicia el hostigamiento tanto paraestatal como estatal. Finalmente, su enorme lucha fue recompensada con la pérdida de su vida, convirtiéndose en una víctima más del proceso de limpieza étnica de armenios, comenzada desde fines del siglo XIX por parte del Estado turco otomano y continuada hasta la actualidad. A partir de lo mencionado es que nos preguntamos, ¿puede existir la democracia en un país donde no hay libertad de expresión? La respuesta pareciera ser muy simple, no. Ya en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se puede leer que en su artículo primero manifiesta: la libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es además un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Este derecho, que también se expresa en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, es esencial para la difusión de ideas que, contrapuestas unas con otras, nos acercan a una verdad más democrática. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede existir una convivencia armónica con un país donde la democracia es un ideal de difícil alcance? Y a partir de este interrogante se nos abre una puerta para analizar la situación de Azerbaiyán, no casualmente un país hermanado a Turquía, donde tal es el grado de parentesco que para referirse a este, el presidente azerí utiliza el lema «Dos estados, una nación». Y aunque no parezca, como todo hermano menor que imita al mayor, Azerbaiyán manifiesta cotidianamente su odio hacia los armenios del mundo, en una escalada beligerante de la que no pareciera haber fin. Desde cuando su presidente, Ilham Aliyev, dijo en febrero del 2012, que nuestros principales enemigos del mundo son los armenios de todo el mundo. Hasta los tweets del mismo, donde cotidianamente no pierde la oportunidad de dedicarnos una palabra de aliento para que continuemos luchando. Hrant Dink fue un periodista reflexivo y punzante en sus críticas de la sociedad que le tocó vivir. No solo deja el ejemplo de dar todo por una causa de la que estamos convencidos, sino que también nos deja el ejemplo de reflexionar constantemente qué sociedad y qué mundo es el que queremos formar y dejar para las generaciones venideras. Por este motivo, desde la comunidad que tanto defendió, nos corresponde discutir democráticamente entre todos los actores de la misma qué comunidad queremos en el centenario del genocidio. Una comunidad que debe estar preparada para hacer frente a dos estados que no les tiembla el pulso para sorprendernos con nuevos episodios de violencia como venimos siendo testigos en Siria. En Argentina no afrontamos actualmente situaciones como la de las comunidades que viven en Siria o en Irak, pero eso no significa que no enfrentemos desafíos. La situación en la Argentina en materia de reconocimientos es ejemplar, donde los tres poderes que conforman la República han realizado un reconocimiento del crimen perpetrado en 1915. Entre ellos, cabe destacar los reconocimientos que hicieron el expresidente Raúl Alfonsín y Néstor Carlos Kirchner. El centenario seguramente tendrá amplia repercusión, pero justamente aquí radica el desafío. ¿Cuál es el sentido de esa conmemoración? Quienes como Reinaldo nos acompañan desde hace años en la difusión de esta causa, saben que nunca hemos apostado a un mero recuerdo, a una postal del pasado, sino a construir con esa historia de lucha un presente y un futuro para la región y para las comunidades en donde estamos inmersos. Por lo tanto, y teniendo en cuenta la cercanía del centenario del genocidio, la figura de Hrant Dink nos llama a pensar cómo es que queremos que sea la lucha de la causa armenia luego del centenario, si queremos estar unidos o dominados.
Todo lo dicho nos permite afirmar que estamos convencidos de que el mejor homenaje que se le puede hacer a este periodista y militante, como lo fue Hrant Dink, es reconocer y homenajear a otros que, aunque en distintos contextos, ejercen un periodismo comprometido con la verdad y apunta a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todos. Este es el caso de Reinaldo Sietecase. Reinaldo, desde su trabajo diario, como bien dijo en la entrega de los premios Tato, es un periodista que nos hace pensar, es un profesional que, como Hrant Dink, se preocupa por las divisiones que existen en la sociedad. Pero no solo se preocupa, sino que plantea su posición crítica y nos llama a pensar y analizar nuestra sociedad. Un profesional que, al sostener que se puede comprar una fuerza de trabajo, pero no una opinión, es un claro ejemplo de que valores por los que peleó Hrant Dink, como la defensa de la verdad, aún siguen en pie. Muchas gracias. Bien, después de las palabras de Ariel Cuaglia, aprovechamos también para saludar a Andrea Magián, que acaba de llegar. Andrea Magián es directora de Coordinación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y queríamos recordarles a aquellos que estuvieron presentes en la entrega del año pasado, recordarán que habíamos presentado el surgimiento de una agencia de noticias, la agencia de noticias Prensa Armenia. Nosotros consideramos que el nacimiento de esa agencia de noticias fue justamente la entrega de premios Hrant Dink del año pasado, por lo que hoy, cumpliendo un año la agencia, estamos presentando la primera producción audiovisual de la agencia de noticias Prensa Armenia. La agencia de noticias Prensa Armenia, brevemente, nació con la intención de aportar a balancear dos desequilibrios que notábamos que eran una constante en la comunicación de cuestiones de la comunidad armenia. Un desequilibrio que es el desequilibrio estructural a todo lo que ocurre con la información, tiene que ver con que la producción de acontecimientos, los hechos que suceden en los países que no son los centrales, en los países del sur, podemos decir en general, no tenían la misma llegada hacia la propia Armenia y hacia el resto de las comunidades que lo que ocurría en Estados Unidos, en Francia y en otros países. Ese es uno de los desequilibrios a los que Prensa Armenia intenta abonar, la agencia Prensa Armenia intenta ayudar a paliar ese desequilibrio. Y otro de los desequilibrios a los que abona o intenta abonar la agencia de noticias Prensa Armenia tiene que ver con la difusión de noticias de la región del Cáucaso Sur y de otros países donde la presencia de la comunidad armenia es histórica y donde nos llega información de primera mano, información de fuentes confiables y que también nosotros intentamos introducir en Argentina. La agencia de noticias Prensa Armenia entonces preparó para la ocasión un corto donde consigna la situación de la relación entre dos estados que niegan categóricamente la existencia del genocidio armenio, porque esto hay que hacer una aclaración. Hay estados que no reconocen el genocidio armenio, en los que se lucha por su reconocimiento. Pero estos dos estados niegan la existencia del genocidio. Y estos estados son la República de Turquía y la República de Azerbaiyán. Lo que ha preparado la agencia de noticias Prensa Armenia es un corto sobre la relación entre los gobiernos de estos dos estados y la prensa de su país.
Bien, vamos a decir ahora algunas palabras sobre nuestro homenajeado, Reinaldo Sietecase. Como todos sabemos, Reinaldo Sietecase conduce el programa Get Up todas las mañanas en Vorterix Rock, también en el área de televisión, en la rama de televisión, es columnista de noticiero Telefe Noticias y en gráfica director de la revista cultural 32 Pies y también tiene un blog llamado periodismo.com. También Reinaldo Sietecase ha publicado novelas como Un crimen argentino y A cuántos hay que matar, también el libro de relatos Pendejos, publicó 3 libros de crónicas, El viajero que huye, Bares y No hay tiempo que perder, y un libro de investigación periodística, Kamikazes, los mejores, peores años del año de la Argentina, que esto fue escrito en el año 2012. También publicó 7 libros de poesía, la antología Los Poemas reúne gran parte de su producción poética. Obtuvo 6 veces el premio Martín Fierro por su labor periodística en radio y televisión. También fue galardonado 2 veces con el premio Éter y el año pasado con el premio Tato, al que hacía referencia Ariel Coaglia recién hace un ratito, pero por su labor en televisión. Y ahora va a tener que agregar a esta lista el premio Gerandín. Así que le vamos a pedir ahora al director de la agencia de noticias Prensa Armenia, Pablo Kendikian, si se puede acercar para entregarle a Reinaldo Sietecase, a quien también le pedimos que se acerque, una plaqueta conmemorativa de la distinción. Y ahora sí le pedimos a Reinaldo Sietecase que se acerque para dirigirnos unas palabras. Buenas noches. ¿Es un alfabeto armenio? Hace unos días tuve oportunidad, casi por azar, de escuchar poemas en armenio. No había escuchado nunca. Fui a un acto en la Biblioteca Nacional porque se presentaba un libro que se llama Malvinas, que se editó en armenio, de San Paolesi, y en realidad fui porque las fotografías del libro eran de una amiga mía, Macarena Cordiviola, fotos de Malvinas impresionantes, ¿no? Un trabajo notable, y ella es productora de la BBC, gracias a eso pude estar en Malvinas bastante tiempo, y terminó ilustrando un texto de San Paolesi que ahora se editó en armenio, ¿no? Y me sorprendió tanto. ¿Será que la poesía tiene esa magia, ¿no? Que uno puede no entender y sin embargo te conmueve igual? Me fui muy conmovido, digo, qué notable, porque no entiendo casi nada, pero me conmovió la lectura en armenio, por eso me quedé ahora pensando en ese alfabeto. Qué curioso, ¿no? Otro concepto de la poesía, no hay casualidades, hay siempre encuentros prefijados, ¿no? Decía Nicanor Parra. Bueno, primero agradecer, la verdad que cuando me anunciaron que me iban a dar esta distinción, me quedé sorprendido por lo que significa, por la historia de Hrant Digo, primero pensé que era un honor recibirlo, y ahora lo estoy revisando mientras estaba escuchando y viendo el video. Es una responsabilidad más que un honor, ¿no? Qué enorme responsabilidad que me dan. La verdad que es un peso que espero cargar con dignidad, y si no serán ustedes los que me lo podrán apuntar. Yo suelo decir que mi trabajo, el control de calidad de mi trabajo lo hacen mis amigos, la gente que me escucha. Así que bueno, serán ustedes mismos los que me lo van a reclamar. Varias cosas, además de los agradecimientos, que no los voy a hacer puntuales para no demorarlos demasiado. Obviamente el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, que pensó que yo podía estar aquí hoy. Tengo muchas cosas que me unen a la causa armenia, muchas realmente, porque creo que cualquier persona que esté comprometida con la defensa de los derechos humanos no puede no estar del lado del pueblo armenio. Así que bueno, eso ya es una coincidencia. Y además porque la consigna de memoria, verdad y justicia, ahora que está el doctor Alfonsín acá, lo que me honra también, pensando en su padre, bueno, yo desde que era adolescente estuve trabajando en la construcción del Nunca Más en Rosario, la recopilación de testimonios. Me acuerdo que el impacto era tan tremendo porque había que pasar a máquina en aquel momento los testimonios. Yo era, nada, todavía ni soñaba con ser periodista, pero bueno, siempre me había interesado la política
a pesar de que nunca milité en política, pero siempre estuve en política, porque la política es una herramienta fundamental, ¿no? Y me acuerdo que a veces tenía que parar para ir a vomitar, cuando uno leía algunos testimonios. Lo tengo siempre presente, esa sensación de malestar interior, ¿no?, que me provocaba eso. Y quizás me marcaron, ¿no?, ese trabajo que era de transcripción nada más, pero claro, los textos pasaban por el cuerpo de uno. Siempre pensé que la memoria produce dolor, ¿no?, que produce dolor. Ahora es un dolor imprescindible, crea conciencia ese dolor, ¿no?, ese malestar. Alguna vez, y perdonen que sí haga muchas citas literarias, Hrant hacía crítica literaria también, ¿no? La literatura es tan importante, es un bastón fundamental en la vida de cualquier persona, en la mía por lo menos es clave. Hay una vieja historia que cuentan, que no tiene origen, ¿no?, China, me la contó Mauricio Redolés, un poeta chileno, que dice que el cuento chino sería que una persona pierde la memoria y no saben cómo hacer para que la recupere. Entonces van probando distintas cosas, nunca todo falla, lo voy a sintetizar, ¿no? Hasta que aparece una suerte de brujo, hechicero, que si yo le puedo volver la memoria rápidamente, le dice que sí, él pide que esta persona que hacía meses que no recordaba a nadie, no conocía a su familia, no sabía qué le pasaba, dónde estaba, se queda un tiempo con esta persona, unas horas, y en un momento la familia, que estaba afuera expectante, esperando, ven que sale corriendo el hechicero, y atrás viene con un cuchillo el hombre que había perdido la memoria. Y la conclusión, ¿cuál es? Es que justamente la memoria que había recuperado gracias al hechicero le había provocado un dolor insoportable, ¿no? Y quería emprenderla contra el tipo que le había devuelto la memoria. Vuelvo a esta idea porque me parece que es muy importante, ese dolor necesario que produce la memoria. Y volviendo al periodismo, porque esta es una distinción que ustedes le están dando a periodistas, más allá de la enorme distancia que me separa con Hrant Dink, más allá de tener quizás sus mismas aspiraciones de justicia, de democracia, de verdad, pensaba un poco en el rol del periodista. Leí por ahí en el material que me mandaron del Consejo que Osvaldo Bayer había dicho que Hrant Dink era el Rodolfo Walsh armenio, ¿no? Y está bien la idea, está bien la analogía. Primero por la idea de dar testimonio, de incluso dar testimonio en esos tiempos difíciles al punto de poner en riesgo su vida, ¿no? Yo suelo decir que cuando tengo que dar alguna clase, no lo hago muy seguido por fortuna de los que estudian periodismo, pero cuando tengo que dar alguna clase y hablamos un poco de Rodolfo Walsh, yo suelo decirle que en el prólogo de Operación Masacre está todo lo que un periodista tiene que saber. Leyendo el prólogo, las 4 o 5 carillas que escribió Walsh, parece, el libro es maravilloso y estaría bueno que también lo lean si no lo hicieron, pero el prólogo es clave, porque él cuenta ahí qué es lo que le pasó para escribir Operación Masacre. Que él estaba como desentendido, en una época donde Walsh jugaba al ajedrez en La Plata, no se hacía demasiado problema. Bueno, un día hay un tiroteo y él cuenta cómo fue su camino desde ese bar de La Plata hasta su casa. Bueno, muchos de los que vivimos acá hemos vivido también lo que fue la dictadura, pero bueno, los tiroteos, la confusión, él llega a la puerta de la casa, se mete en la casa y escucha cómo muere un conscripto, un soldado en la puerta de su casa, ¿no? Y eso lo conmociona, ¿no? Es como que lo pone en eje en lo que estaba pasando y lo que él ignoraba. Él solamente iba a jugar al ajedrez al bar de La Plata y la dictadura en aquel momento no le hacía ningún efecto. Con el tiempo se entera de que hubo fusilamientos, ¿no? Los fusilamientos de León Suárez. Y es más, si alguien le dice que hay un fusilado que vive, y eso es lo que él empieza a investigar. ¿Cómo que hay un fusilado que vive? Ya la misma frase es conmocionante, ¿no? Un fusilado que vive. Y él se pone a buscar simplemente a ese hombre, hasta que lo encuentra, que es Carlos Libraga, uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de León Suárez. Y ese es el ejercicio, eso es lo que tiene que hacer un periodista, preguntar, ¿cómo hay un fusilado que vive? ¿Y dónde está? ¿Y quién es? ¿Y quién oculta esto? ¿No? Ese proceso tan sencillo que es la concatenación de preguntas es lo que hace a esta profesión la diferencia del periodismo de la propaganda, ¿no? O sea, preguntar y preguntar. Y esas preguntas a veces generan ese dolor insoportable porque apuntan justamente a la memoria. No me quiero extender demasiado, pero saben que soy muy charlatán por otro lado, pero también cuando se habla del genocidio armenio, a mí me viene, iba a leer y al final estoy haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Como suele ocurrir. Murió hace poquito García Márquez, ¿no?
quizás ustedes, la mayoría debe haber leído 100 años de soledad. En 100 años de soledad hay una escena, en un capítulo que a mí me parece tan clara para entender cómo puede ser que de pronto se niegue el asesinato de más de 1 millón de personas, o cómo se puede intentar obviar aquí los crímenes de la dictadura en su momento. Por suerte todo el proceso que se inició con Alfonsín y que sigue ahora, ¿no? Los procesos judiciales. Es una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina. Yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, ¿no? Acá podemos discutir, hay diputados, hay políticos, pero uno de los grandes problemas que tiene Argentina es que no tiene políticas de Estado. Si yo le digo a ustedes cuáles son las políticas de Estado de la Argentina, los pongo en un aprieto. Una es el Mercosur, por ejemplo. Y otra es la política de derechos humanos. La verdad que con todos los problemas, quizás ahora en la apuesta a la educación pública, digo, políticas que vayan trascendiendo los gobiernos. Alguna vez deberían ser 10, 20 cosas que podamos acordar entre los argentinos, una suerte de libro blanco donde garanticemos que un chico que nace en Formosa, nace en Barrio Norte, tenga las mismas posibilidades. Que no haya hambre en la Argentina, que se respeten los derechos humanos, que se respete la libertad de prensa, que tengamos una política exterior coherente. Bueno, no me quiero dispersar, pero volviendo a García Márquez, que era lo que le quería contar, les quería recordar quizás a algunos, hay una cosa que a mí me impactó mucho, porque entendí, y fíjense, en base a la literatura, es un libro que yo leí hace muchísimos años, recién empezaba a hacer periodismo, pero a mí me pegó un gran shock, porque me di cuenta cómo se puede borrar hechos de la historia, o se puede intentar. Yo creo que siempre aparece una filtración, ¿no? Siempre aparece la luz. Siempre, como diría Hellman, hay un fulgor que ilumina el olvido, ¿no? No sé si lo recordarán, hay una huelga grande en las plantaciones de banana y... ¿Qué hace? La patronal no puede con la huelga, hasta que en un momento dice, sí, bueno, vamos a negociar las condiciones de la huelga. Y junta a todos los habitantes, a todos los trabajadores y sus familias en un pueblo, teóricamente porque van a hacerle una propuesta para que se levante la huelga. Finalmente, ahí está Aureliano Buendía, entre otros, empieza a ver que desde las terrazas, desde los techos, hay gente con ametralladoras. La historia termina de la peor manera, los ametrallan a todos, los matan a todos. Aureliano se despierta en medio de la noche en un tren, está en un vagón. Les sugiero volver a leer hoy ese capítulo. Es impresionante cómo García Márquez, con su maestría, cuenta cómo alguien se despierta y se da cuenta que está apoyado arriba de cuerpos, está en una montaña de cuerpos. Toma conciencia de eso, está arriba de cuerpos, hay todos cuerpos en el vagón. Se da cuenta después que está en un tren y que está viajando en medio de la noche y que el tren va hacia el mar. Y logra saltar del tren, cuando se recupera, logra saltar espantado, vuelve al pueblo y trata de contar qué pasó, lo que le pasó, y nadie le cree. Nadie le cree. Es como si no hubiera pasado. Eso queda flotando en el libro de García Márquez, y es casi la historia del continente, pero también es la historia del pueblo armenio, también es la historia de diversos genocidios en el mundo. El gran desafío, lo que se propuso Harding, y creo que es el compromiso que debemos asumir todos nosotros, es evitar que ese tren desaparezca. Porque el tren es un tren invisible que va hacia el mar. ¿Cómo hacer para que ese tren no llegue al mar, pero no solo no llegue al mar, que ese tren aparezca, que ese tren se haga visible? Como diría mi maestro Mario Trejo, para que la verdad no sea una desdicha, sino algo que nos ilumine el futuro. Muchísimas gracias por esta responsabilidad enorme que me han dado hoy. Palabras de Arnaldo Fuentecase, que creo que ratifican un poco el motivo por el cual hemos decidido homenajearlo este año. Vamos a agradecerles a todos por haber venido hoy, por habernos acompañado, por haber acompañado también esta distinción Gerandink 2014 a Reinaldo Fuentecase, y vamos a invitarlos a todos ahora a brindar junto a nosotros, junto a Reinaldo y junto a todos los presentes. Y nuevamente queremos agradecerles, pero no solamente por haber venido, sino también porque hoy me parece que hemos tocado una serie de temas que exceden solamente la premiación y que para nosotros nos parece que son de suma importancia. Y que esta es una instancia donde nosotros hablamos de estas cuestiones,
pero qué importante que es y qué fundamental que es que también lo hagan personas y profesionales como Reinaldo Silecasi. Así que nuevamente gracias y los invitamos a acompañarnos en un brindis.